Esta es la cobertura especial de DW Noticias de las elecciones generales de Alemania 2021. Las primeras proyecciones de los resultados sorprenden a una nación entera con un empate técnico entre las dos principales fuerzas políticas del país, la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y el Partido Socialdemócrata, SPD. Los comicios desde ya se catalogan como históricos ante un inminente cambio de mando en el país tras 16 años de Angela Merkel como canciller. Estos son nuestros titulares. Según los primeros resultados preliminares, el partido SPD, de la mano de su candidato Olaf Scholz, se llevaría más de un 25% de los votos, casi el mismo valor que correspondería a la CDU de Angela Merkel y a su candidato Armin Laschet. Pero los comicios son solo un primer paso hacia la conformación de un gobierno. Arranca ahora una ardua y tediosa fase de negociaciones para formar una coalición. Veremos qué escenarios son posibles a partir de ahora y quién podría estar al mando del país en los próximos 4 años. Los saluda Javier Arguedas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cobertura especial donde vamos a brindarles los últimos datos y también los análisis pensados especialmente para ustedes, nuestra audiencia en Latinoamérica, de esta histórica jornada electoral. Como podrán ver, no estoy solo, sino que estoy en muy buena compañía. Tenemos primero a mi compañero Emili Vinagre, analista político de DW, quien va a estar con nosotros durante la jornada también para analizar los resultados y los posibles escenarios. Y también con nosotros Paco Furió con todos los datos, los últimos resultados que, según sabemos, podrían ir cambiando a lo largo de la noche y redefinir también los panoramas. Paco, así es, Javier. De momento apenas varían las cifras. Continúa la ligera ventaja de los socialdemócratas. Muchísimas gracias. Vamos a estar más adelante con vos para que nos brindes específicamente esas cifras. Por ahora vamos a comenzar con el análisis de los resultados y de lo que ha ocurrido hasta el momento en esta jornada electoral. Y es que todo parece apuntar a que las elecciones alemanas de este domingo se resolverán con un final de infarto, después de que los primeros datos de las proyecciones de los votos arrojaran un empate técnico entre el candidato socialdemócrata Olaf Scholz, a quien ven en estos momentos en pantalla, del partido SPD, y su rival, el conservador Armin Laschet, de la CDU y CSU. Las proyecciones se irán reajustando a medida que se vaya completando el escrutinio oficial, pero parece que apuntan a que el ganador lo hará por un margen sumamente estrecho. Esto abre un amplio abanico de potenciales coaliciones en las que los partidos pequeños, como por ejemplo los Verdes y el Partido Liberal, se perfilan desde ya como claves en la formación del próximo gobierno de Alemania que pondrá fin a la era Merkel. Con nosotros en el estudio, como les decía, mi compañero Emili Vinagre. Emili, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos visto durante la noche a los dos candidatos que mencionábamos, tanto a Armin Laschet como a Olaf Scholz, hablando de la conformación de un gobierno, de sus posibilidades de llegar a la Cancillería de Alemania. Desde tu perspectiva y con lo que sabemos ahora y la cautela que eso requiere también, ¿qué posibilidades ves que es lo que quizás es más probable? Realmente va a ser una carrera bastante complicada para los dos, es decir, parten desde puntos de partida diferentes, es decir, tenemos a Olaf Scholz, al candidato socialdemócrata, que ha venido encabezando las encuestas durante las últimas semanas e incluso meses con una distancia considerable sobre el candidato conservador Armin Laschet. Desde ese punto de vista, además, no solamente ha logrado mantenerse, aunque sea por unas décimas o apenas un punto porcentual por delante de la CDU, de Armin Laschet, sino que además ha conseguido que su partido haya remontado desde unas posiciones realmente muy malas a principios de año. Ha conseguido incluso mejores resultados que los que obtuvo hace 4 años. En ese sentido, tiene un punto a favor a la hora de establecer negociaciones. Lo que tiene en contra en este caso, por supuesto, es que su rival Armin Laschet ha conseguido remontar prácticamente en el sprint final en los últimos días, en la última semana, cuando estaba prácticamente 4 o 5 puntos por debajo de Olaf Scholz, y ha conseguido prácticamente igualar. Es decir, no va a ser unas negociaciones que se decanten por quién ocupa exactamente la primera plaza, porque van a ser décimas porcentuales, porque van a ser apenas unos escaños de diferencia, sino se van a decantar por quién vaya a ser capaz de negociar mejor, de ofrecer mejores cartas a esos dos partidos que se perfilan como los que van a tener la llave del nuevo gobierno. Los ecologistas y los liberales, todo el mundo da por sentado que esa va a ser la constelación. Esos dos partidos y uno de los dos grandes, o bien los socialdemócratas o bien los cristianodemócratas.
Ahí también tenemos que ver hacia la historia, hacia qué cooperaciones han existido ya en el futuro, qué cooperaciones existen también actualmente en los gobiernos regionales de Alemania, donde también de la misma manera, bajo el mismo mecanismo, se dan estas coaliciones. Hablando de esos dos partidos que sabemos que son la clave para todo, los liberales y el Partido Verde, ¿se sabe ya más o menos con quién querrían hacer una coalición? ¿Cuáles son sus preferencias? Bueno, sabemos lo que se ha ido diciendo durante la campaña, sabemos lo que han dicho sus líderes en esa comparecencia, en esa rueda posterior, debate posterior o entrevista de todos los líderes de todos los partidos políticos tras conocerse los resultados. Sabemos, por supuesto, que, por ejemplo, en el caso de los ecologistas, su pacto tradicional, lo que siempre en campaña y ahora después también han señalado es que prefieren un pacto con los socialdemócratas. Entonces estaríamos hablando de una posible coalición a tres, en este caso la que se denomina semáforo, socialdemócratas, ecologistas y liberales. En ese sentido, obviamente, tendrían más posibilidades, digamos, menos asperezas que limar los ecologistas gobernando, digamos, con los socialdemócratas que con los conservadores. Sin embargo, tendrían el problema, por supuesto, en este caso, de cómo se podrían poner de acuerdo con los liberales para, digamos, realizar ese pacto a tres. Es decir, tenemos a los ecologistas diciendo, por supuesto, que la prioridad de ellos son los contenidos, que no están cerrándose, evidentemente, a ningún tipo de otra coalición. Tampoco se están cerrando a una posible coalición con los conservadores, que la prioridad es, por supuesto, que el nuevo gobierno sea, ha dicho su líder, Annalena Baerbock, sea un gobierno del clima, un gobierno que impulse definitivamente pues, ese cambio en el modelo energético aquí en Alemania y demás. Y por parte de los liberales, por supuesto, siempre han dicho, y el pacto más natural es que antes que pactar con los socialdemócratas, prefieren un pacto con los conservadores, porque tienen muchos más puntos en común en cuestiones como política económica, como fiscalidad, impuestos. Siempre han señalado que en el caso de pactar con los socialdemócratas, los liberales quieren evitar a toda costa un gobierno, entre comillas, de izquierdas, un gobierno que eleve el techo del gasto, por ejemplo, que eleve el déficit aquí en Alemania, pero no hay ninguna diferencia insalvable y todos lo han señalado, evidentemente, que por supuesto que se trata de hablar de programas. Y una cosa muy interesante que ha salido de esa ronda de debate es que el líder, Christian Lindner, el líder del Partido Liberal, ha dicho que con los primeros con los que quieren negociar es con los ecologistas. Ha dicho que a los primeros a los que va a ofrecer sentarse en una mesa va a ser a los ecologistas, es decir, que esos dos partidos que tienen la llave del nuevo gobierno, de la Cancillería, de la próxima legislatura, lo primero que van a hacer seguramente es sentarse, a hablar cuáles son los puntos en común, cuáles son las diferencias y qué pueden exigir tanto a socialdemócratas o a cristianodemócratas para que uno de esos dos partidos encabece el nuevo gobierno. Y parte de lo que caracteriza a la democracia en Alemania es que los partidos precisamente ceden en muchas de sus exigencias al final de cuentas con el fin de poder gobernar. Sin embargo, sabemos que en ocasiones anteriores esas negociaciones han sido arduas, han sido complicadas. Quizá también para nuestra audiencia no es tan fácil entender siempre cómo funcionan esos mecanismos para que finalmente se llegue a un gobierno. ¿Qué podemos esperar de esta ronda de negociaciones? ¿Tenemos que prepararnos otra vez para algo tan extenuante, quizá como la vez pasada, que estuvimos 6 meses esperando un gobierno? Quizás no van a ser 6 meses, pero algunos de los líderes, el mismo líder socialdemócrata Olaf Scholz en esa ronda de debate ha dicho que, le han preguntado pues, para cuándo esperaba una posible desenlace, ya fuera él encabezando el gobierno o otra constelación posible, para finales de año, ha dicho. Es decir, recordemos, por ejemplo, hace 4 años fue una circunstancia especial porque hubo una negociación de coalición que fracasó, que cuando se llevaban 2 meses negociando a finales de noviembre fracasó y se tuvo que abrir una nueva ronda de negociaciones que al final acabó fructificando en esa gran coalición de gobierno que ha gobernado los últimos 3 años y medio, prácticamente, no 4, porque fructificó prácticamente 5 o 6 meses después de celebradas las elecciones. No van a ser seguramente unas negociaciones van a ser complicadas, pero quizás no tan largas. Lo único que sí que es verdad que en contra de unas negociaciones fáciles es que al tener precisamente a dos partidos que ya saben que tienen la llave de gobierno y que pueden apretar, pueden negociar y pueden plantear sus condiciones, unas condiciones bastante exigentes en materia, por ejemplo, los liberales en materia de economía, de impuestos. Los ecologistas, por supuesto, no van a transigir en cuestiones de política energética, en cuestiones de medio ambiente, de modelo, por ejemplo, de movilidad, del transporte de los automóviles eléctricos, etcétera. Va a depender mucho, por supuesto, de hasta qué punto vayan a ser capaces de transigir cristianodemócratas y socialdemócratas para conseguir el sillón de la Cancillería.
Ahora, Miri, quienes han seguido nuestra cobertura de todo este proceso electoral habían escuchado una y otra vez, al igual que nosotros mismos como periodistas también, que muy probablemente iba a haber una ventaja bastante clara de Olaf Scholz. Hoy hablamos de una sorpresa en todo el país en realidad. ¿Sabemos o quizá podemos presumir o asumir por qué razón es que al final de cuentas fue tan ajustada esa diferencia entre Olaf Scholz y Armin Laschet, entre CDU y SPD? Seguramente la clave hay que buscarla en los indecisos del Partido Cristiano-Demócrata. Es decir, el voto en las últimas semanas, en los últimos meses, el voto que estaba más convencido de a qué candidato iba a votar era seguramente el voto ecologista, el voto sobre todo del Partido Socialdemócrata, que veía como su candidato desde el pasado mes de julio aproximadamente comenzaba a ganar en las encuestas y comenzaba a liderar, mientras que Armin Laschet, el candidato cristiano-demócrata, comenzaba a hundirse considerablemente en las encuestas. Es decir, es probablemente ese voto conservador tradicional que no estaba convencido de la idoneidad de su candidato, que quizás prefería al candidato, a Markus Söder, al líder de la Unión Social Cristiana de Baviera, el partido hermano conservador de la CDU en Baviera, y que al final ha acabado votando a Laschet porque era el candidato que podía evitar quizás ese fantasma de un gobierno rojo-verde, es decir, la izquierda, los ecologistas y el Partido Socialdemócrata gobernando, porque no querían ver a un candidato socialdemócrata ganando las elecciones, y ese es el voto de última hora quizás que al final se ha movilizado a favor de la CDU y que ha permitido ese empate técnico. Un empate técnico que vamos a analizar con un poco más de profundidad, y para ello está con nosotros, como sabemos, Paco Furió, con los últimos datos que entran a nuestra redacción sobre las proyecciones preliminares de estas elecciones. Paco, adelante. Pues estos son los resultados provisionales a las 10:11, hora de Berlín. Aumenta la ventaja ligeramente para los socialdemócratas frente a los conservadores, que obtienen un 25,9% y un 24,3% respectivamente. Los verdes se quedan con un 14,5%, es decir, aumentan un 6% respecto a las elecciones de hace 4 años. Los liberales obtienen un 11,5%, AfD, Alternativa para Alemania, un 10,5%, y la izquierda disminuye por debajo del umbral que es necesario para entrar en el Parlamento alemán en estos momentos, y se quedaría con un 4,8%. Y con estos resultados, así queda la bancada del Parlamento alemán. Los dos partidos mayoritarios juntos tienen mayoría absoluta y podrían reeditar la gran coalición con 217 y 207 escaños. Los verdes y los liberales, que serían cruciales para formar el próximo gobierno, obtendrían 121 escaños y 96 escaños. Y Alternativa para Alemania, 88 escaños. Como hemos visto, la izquierda queda ahora sin ningún asiento en el Parlamento. Pues además de la gran coalición que gobierna ahora, tendríamos dos opciones más para formar gobierno estos próximos 4 años. La opción semáforo, es decir, socialdemócratas, verdes y liberales, y la coalición Jamaica, conservadores, verdes y liberales, que ya se intentó hace 4 años, pero no llegó a buen puerto. Pues estos son los datos de momento. Parece que la izquierda se queda fuera del Parlamento. Fuera del Parlamento alemán, algo que por supuesto temían muchísimo los miembros del partido La Izquierda. Vamos a seguir analizando estos datos y la jornada electoral con mi compañera Carol Guerrero, quien se encuentra en las afueras del Parlamento alemán, del Bundestag, hacia donde aspiran a ir todos estos representantes de los que hemos estado hablando. Carol, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, la noche prometía ser muy larga, pero aunque los porcentajes se muevan todavía décimas para arriba y para abajo, salvo este resultado de la izquierda que quedaría por fuera del Parlamento si fuera a confirmarse el resultado que acabamos de ver, ¿podría darse algún otro vuelco de algún tipo a lo largo de la noche? Es poco probable, Javier. La noche va a ser larga todavía. Hay que esperar, obviamente, a los resultados definitivos, a los resultados finales, pero todo parece indicar que las cosas quedarían de esta forma. Hay que ver, hay que estar muy pendientes de esto que pase con Die Linke, con la izquierda, y también hay que estar muy pendientes de los mandatos directos y de compensación, porque recordemos que esto hace parte del complejo sistema electoral alemán y esto puede cambiar los equilibrios en el Parlamento Federal, en el Bundestag. Lo
Lo que también podemos decir por ahora es que el SPD es probable que mantenga esa leve ventaja sobre la CDU y la CSU, pero seguimos hablando de resultados provisionales, Javier, y todavía faltan unas horas para que podamos conocer cuáles son los resultados finales de estas elecciones generales en Alemania, pero no se prevén grandes cambios pendientes de Die Linke, porque ya esto sí sería una novedad, el que se podrían quedar por fuera del Parlamento, pero aparte de eso, creo que no podríamos contar con mayores cambios. Carol Guerrero, desde el Bundestag, el Parlamento alemán, con los detalles de los últimos resultados. Vamos a continuar ahora con un aspecto muy importante a considerar, que es cómo funciona el sistema electoral en Alemania. Es un sistema bastante complejo, no todos lo entienden fácilmente, ni siquiera en este país, pero mi compañera Paola Álvarez ha preparado un informe en el que se explica paso a paso cómo es que se llega a los resultados y a la conformación de las coaliciones que hemos estado analizando esta noche. Alemania enfrenta el fin de la era Merkel. Pocas veces ha sido tan difícil encontrar un sucesor para la Cancillería. En Alemania, de hecho, la elección es un proceso bastante complicado. El primer paso para buscar reemplazo para Merkel es realizar elecciones federales. Quizá lo primero que haya que saber es que los alemanes no eligen directamente a su canciller. Se vota para elegir a los miembros del Parlamento, el Bundestag, y lo hacen cada 4 años. A diferencia de otros países, todos los ciudadanos alemanes quedan registrados automáticamente para votar una vez que cumplen 18 años. No importa el sexo, la religión o la convicción política. En las elecciones de 2021 podrán votar 60.400.000 personas. Todos los votos cuentan igual. Como ocurre en tantas otras partes del mundo, los alemanes pueden elegir entre votar por correo o elegir en persona el mismo día de las elecciones. Los centros electorales suelen ser escuelas, otro tipo de centros públicos y hasta museos. Los trabajadores electorales son los encargados de garantizar un proceso preciso, eficiente y seguro. Somos extremadamente meticulosos cuando se trata del proceso electoral. Por ejemplo, comprobamos específicamente en el censo que las personas realmente puedan votar. Una vez se hacen las verificaciones pertinentes, el proceso sigue su curso. El proceso, eso sí, tiene varias reglas clave. La votación se realiza en solitario. Nadie más puede ver lo que ocurre dentro de la cabina de votación ni las casillas que se marcan en la papeleta. Nadie puede influir en la elección de los votantes. Y aunque se cierren las cortinas, los selfies están prohibidos. En la papeleta no se marca una casilla, sino 2. Con la primera, el ciudadano vota para escoger un candidato de su circunscripción o distrito electoral. Los candidatos ganadores en cada una de las 299 circunscripciones alemanas obtienen un asiento directamente en el Bundestag. En la segunda casilla, los votantes eligen un partido político. Este segundo voto acabará determinando el porcentaje global que cada partido político obtiene en el Bundestag. Para entrar en el Parlamento, un partido necesita al menos el 5% de los votos de esa segunda casilla o 3 mandatos directos obtenidos con la primera. La doble votación se traduce en un reparto bastante complicado de los escaños. Como decíamos, el segundo voto determina el porcentaje global que va a servir para determinar el primer reparto de asientos. Los primeros 299 escaños los ocupan los ganadores de las circunscripciones, son los llamados mandatos directos que otorga el primer voto. El resto de asientos del Parlamento se ocupa según las listas de cada partido. Pero a veces las cuentas no salen. Si un partido consigue más escaños con el primer voto que los que le otorgaba el porcentaje global, puede quedarse con esos asientos de más. Para compensar ese desajuste con los partidos pequeños, existen también desde 2013 escaños extra de compensación. El resultado es que el Bundestag no deja de crecer, ha pasado de 598 escaños a 709 en las últimas elecciones y probablemente seguirá creciendo después de estas. Y aún hay más complicaciones, aunque estas son en forma de montañas de papel. La asignatura de la digitalización sigue pendiente en Alemania.
Tenemos un proceso de la vieja escuela. Utilizamos papeletas de votación, no votos digitales. Eso lo hace muy transparente para nuestros ciudadanos. Hemos tenido muy buena experiencia con este sistema en estos 70 años. Pero por suerte algunos procesos sí avanzan hacia la digitalización, como el informe final de votación para el que los trabajadores electorales pueden utilizar, por ejemplo, el correo electrónico o el teléfono. El mismo día de las elecciones no se conocen sondeos ni proyecciones de voto hasta las 6 de la tarde, en el mismo segundo en que cierran los colegios electorales. Una vez contados los resultados finales, se avanza hacia la decisión final. Recordemos, esos resultados determinan el peso de los partidos en el Bundestag y una vez que se repartan los escaños, toca buscar aliados y formar coaliciones para construir mayorías. La mayoría sólida de diputados que se conforme será la que escoja al o a la canciller. Son muchos pasos, pero todos son necesarios para lograr la transparencia y precisión del sistema que este año va a traer el relevo aquí a la Cancillería tras 16 años de era Merkel. Una era Merkel que el mismo partido de la actual todavía canciller esperaba reemplazar con la era de Armin Laschet, el candidato conservador del partido CDU. Vamos a empezar a ver las reacciones que hemos conocido esta noche. Son reacciones cautelosas de prácticamente todos los candidatos porque, como vemos, todavía no se sabe a ciencia cierta ni cuáles van a ser los resultados finales ni qué coaliciones pueden darse para que al final se conforme un gobierno. Escuchemos de primero al candidato Armin Laschet del partido CDU tras conocer los primeros datos en boca de urna. Ahora mismo las cifras, los resultados finales no son aún seguros, pero ya podemos decir que no podemos sentirnos satisfechos con estos resultados. No obstante, todavía no está claro el desenlace de estas elecciones. Va a ser una larga noche. Todo apunta a que por primera vez podría haber en Alemania un gobierno de coalición formado por 3 partidos y nosotros, los cristianodemócratas, hemos recibido un claro mensaje por parte de nuestros votantes. Un voto para la CDU es un voto contra un gobierno liderado por la izquierda. La noche avanza y muchos intentan sacar conclusiones, aunque es todavía bastante temprano. Una de ellas, sin duda, es que el partido CDU consigue remontar, pero parece que no es suficiente. Vamos a analizar en estos momentos el ambiente y lo que se ha vivido en la jornada electoral en la sede del partido CDU. Para ello está con nosotros mi compañero Andrés Goldschmidt, analista político de DW. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte en esta intensa jornada. ¿Qué balance se hace hasta el momento de lo que hemos visto en esta jornada electoral? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Bueno, aquí en el local de la CDU ya quedamos solamente quienes estamos cubriendo este evento. No ha hablado ninguno más de los dirigentes que ya se han retirado. El balance de la jornada, como lo dijo Laschet, como lo había aclarado también el secretario general Paul Ziemiak, un resultado amargo. Apenas alcanzó para ese sprint final ponerse cerca, pero por cada nueva proyección que vemos, la diferencia se hace un poquito más grande y sorprendió esto que veíamos hace poquito, que a pesar de este resultado, Armin Laschet salió a decir, cuando apenas habían cerrado las urnas hacía una media hora, que igual siente que tiene el mandato para liderar un gobierno de coalición. Ahora, teníamos esa llamada ronda de Berlín donde las principales fuerzas políticas, los principales candidatos se sientan en la televisión pública tras las elecciones a hablar y muchas veces se intenta interpretar señales, ver tal vez un poco entre líneas qué señales se dan de una posible cooperación entre los partidos. ¿Cómo se ha visto en concreto a Armin Laschet en esta llamada ronda de elefantes? ¿Qué señales ha dado, Andrés? Bueno, fueron mucho más que señales. Dijo que si las reglas del juego lo permiten, es decir, si el partido que logra tener la mayoría, entonces, o coordinar una mayoría parlamentaria, entonces puede formar gobierno. Esas son las reglas del juego y ese fue el argumento, no más. Claro, tiene que haber gente o tiene que haber socios que estén dispuestos a jugar. En el caso de los liberales, ya lo veíamos, puede ser. En el caso de los verdes, bueno, hay que verlo. Las señales de parte de ellos ya las comentaron ustedes, no cerraron ninguna puerta, pero la pregunta es, en primer lugar,
qué puede ofrecer la Unión Cristiano-Demócrata a los verdes, por ejemplo, para que los prefieran a una coalición con los socialdemócratas, y luego la fortaleza de Laschet en el partido, hasta qué tan lejos está dispuesto a llegar el partido apoyando a este candidato que ha sacado un tal mal resultado. Por ahora están todos abroquelados, incluso los socios de Baviera, la Unión Social Cristiana. Por ahora parece que este es la motivación y el objetivo. Vamos a ver en los próximos días cómo sigue ese objetivo de formar coalición, a pesar de haber salido probablemente segundo. Andrés Goldschmidt con los detalles desde la sede del partido CDU, la Unión Cristiano Demócrata. Muchísimas gracias. Bueno, y truncando esas aspiraciones de Armin Laschet a ser el próximo canciller está su principal rival, Olaf Scholz, quien, por los resultados que conocemos hasta esta hora, es en realidad quien tiene la mayoría, o el partido que tiene la mayoría de los votos de los electores alemanes. Veamos un poco las declaraciones de Olaf Scholz, quien, recordemos, es actualmente vicecanciller de Alemania y es además el ministro de Finanzas. Y a pesar de pertenecer al partido rival del partido de Angela Merkel, muchos consideran que el estilo de gobierno de Olaf Scholz en los puestos que ha ocupado hasta el momento se compara mucho al de Angela Merkel, con nervios de acero y con un estilo pragmático y fuera de dramas. Me alegro de ver tanta gente y, por supuesto, del apoyo recibido por el electorado, que ha permitido subir al Partido Socialdemócrata en todos los aspectos. Es un gran éxito. Va a ser seguro una larga jornada aún, pero también es ya seguro que muchos electores quieren un cambio en el gobierno y que el próximo canciller se llame Olaf Scholz. Veíamos también un ambiente bastante optimista en el partido SPD, que se mantiene primero en los resultados que vamos conociendo hasta ahora. Mi compañera Úrsula Moreno se encuentra en la sede del partido SPD, desde donde ha estado también cubriendo la jornada electoral para nosotros. ¿Qué tal, Úrsula? Muy buenas noches. Bueno, ¿el balance de SPD es el de que hay ahora un vencedor claro o hay ahí matices? Porque el ambiente no parece ser tan positivo como el que acabamos de ver. Bueno, el ambiente positivo se ha trasladado a la calle, donde están tocando también un concierto, también hay música, pero no la tengo directamente detrás mío, sí que están celebrando, y te diría que claramente Olaf Scholz se considera el vencedor de la jornada. Lo acabáis de mostrar, esas declaraciones en donde decía que los alemanes le quieren a él como el próximo canciller, y ahora en la ronda de los elefantes con el resto de los cabezas de lista, con el resto de los candidatos, ha dicho claramente que hay un mandato popular que le quiere a él como canciller, que Alemania quiere un cambio y que él va a negociar de manera constructiva, va a liderar esas negociaciones para formar gobierno, que quiere que sean rápidas y que se forme gobierno antes de Navidad, si es posible, y ha lanzado claramente un guante a los liberales cuando ha dicho que se propone que Alemania siga siendo una potencia industrial por encima de todo, pero también un guante a los verdes cuando ha dicho que hay que frenar ese cambio climático, y a sus propias bases cuando ha dicho que Alemania tiene que ser un país más solidario, un país más pacífico, un país en donde no haya un ambiente tan polarizado. Definitivamente vemos un tono bastante conciliador ahí, Úrsula. Muchas veces se le ha recriminado incluso a Scholz no tener suficiente carisma, no ser suficientemente contundente a la hora de plantear sus ideas y a la hora de enfrentarse también a sus rivales. ¿Has visto alguna diferencia entre el Scholz como candidato y la persona que hemos visto esta noche, quizá tal vez con más confianza tras el cierre de centros electorales? Javier, yo diría que todo eso es precisamente la fórmula que le ha upado ahí a donde está, ¿no? Es seguir esa fórmula Merkel conciliadora, el no criticar, no lanzarse a la yugular de sus contrincantes, sino todo lo contrario, tranquilo. Yo lo he visto hoy, después de conocer los resultados, de hecho ahora hay avances que hablan de un 26%, es decir, que estaría mejorando los resultados del 2017, pero también los del 2013 ya. No es exagerado decir que ha resucitado al partido, lo ha sacado
de esa fosa de las encuestas. Le consideran el salvador del partido. Aquí con los socialdemócratas que he hablado, hablan de una nueva era, incluso, que es exagerado evidentemente porque el Partido Socialdemócrata llegó a tener 40% de los sufragios con Gerhard Schröder, por ejemplo, pero desde luego que no hemos visto a un Gerhard Schröder esta noche, sino todo lo contrario. Recordemos cómo les petó Angela Merkel en su día cuando estaban también en un empate técnico, que no soñara con ser la próxima canciller, y lo fue. Pero el tono de Olaf Scholz es completamente distinto, como decías, nada carismático, de hecho aburrido, pero hoy en la ronda de elefantes hemos visto como prácticamente todos estaban coqueteando de alguna manera con él, y él está completamente abierto a negociar. Evidentemente ha dicho que hay más coincidencias en la programática con los verdes, pero que hace falta un tercer socio de coalición, y que ahora van a hablar todos con todos, pero también parece que liberales y verdes van a hablar por su parte, ya que los mayores desencuentros se encuentran entre esos dos partidos. Úrsula Moreno, con el análisis de las conclusiones del partido SPD, que esta noche parece tener poco que perder. Muchísimas gracias por este análisis, Úrsula. Vamos a hablar ahora de otra de las figuras clave en este proceso electoral. Es Annalena Baerbock, la candidata a canciller del partido Los Verdes. El partido Los Verdes se perfilaba hasta hace poco como el principal partido. Podría haber tenido el mejor resultado electoral esta noche. Pero errores de la misma Annalena Baerbock en realidad hicieron que cayera en las encuestas y que finalmente tuviera los resultados que vemos hoy, donde el Partido Verde, si bien no alcanzó el porcentaje que quería tener, sí va a estar muy probablemente en el próximo gobierno. Escuchemos entonces las declaraciones de Annalena Baerbock tras conocer los primeros sondeos a pie de urna esta noche. Queríamos un mejor resultado y no lo hemos logrado, entre otras cosas debido a fallos que cometimos en el inicio de la campaña, fallos que cometí yo. No obstante, esta noche estamos aquí para decir, esta vez no ha sido suficiente, pero tenemos un mandato para el futuro. Bien, en la sede del Partido Verde se encuentra mi compañera Laura Iglesias, quien ha estado dando seguimiento a las reacciones allá en el Partido Verde. Una noche que podríamos decir es un tanto agridulce. Había muy buenas noticias, sobre todo en algunos de los comicios regionales, pero por supuesto no lograron su cometido de ser el partido que tuviera la mayoría. ¿Qué podemos observar por las reacciones que has visto allá? Vemos que todavía hay un ambiente festivo, se podría decir, por lo que podemos escuchar. Laura, ¿qué sensación queda de la jornada de hoy entre quienes llegaron a ser favoritos? Bueno, es un ambiente festivo, pero hay que decir que es un ambiente de consolación. Es lo único que les queda a los verdes esta noche. Mantener la fiesta para no perder los ánimos, pero ciertamente ese 14,3% que da el último resultado provisional está lejísimos del 28% que aspiraban a conseguir en abril. Son resultados que los verdes califican de históricos. Aquí un líder histórico de los verdes, Jürgen Trittin, me decía hace un momento que es un resultado que implica un encargo para formar gobierno, pero dependen realmente de los liberales para formar ese gobierno, porque es seguro que van a preferir aliarse con los socialdemócratas y los liberales que mantener una alianza con los liberales y los conservadores. Pero los liberales ya llevan un gobierno con esa coalición con los socialdemócratas, liberales y verdes ya funciona en Renania-Palatinado, pero es una coalición regional en donde los aspectos más problemáticos entre verdes y liberales quedan fuera porque son competencia nacional, la política laboral y la política fiscal. Está por ver que los socialdemócratas y los verdes, que quieren una subida del salario mínimo, que quieren más viviendas sociales, que quieren estabilidad de las pensiones y que necesitan más dinero para financiar eso, ¿cómo van a poder conseguirlo con un partido liberal que apuesta por el déficit cero? Es una constelación muy difícil, pero es la única posibilidad que ellos tienen. Y el líder de los liberales se pensará muy bien antes de romper una vía, una posibilidad de negociación, porque ya en 2007 acabó con las negociaciones de coalición para aliarse con verdes y conservadores y no querría salir igual de mal parado en esta ocasión. Pero hay muchas ecuaciones, muchas negociaciones pendientes. Los verdes están viviendo una noche de fracaso y se la toman con filosofía musical.
Lo estamos escuchando y lo seguimos viendo a tus espaldas. Hablemos de la figura de Annalena Baerbock, porque después de los comicios llegan siempre los señalamientos y lo cierto es que ella cometió errores que le costaron, según muchos analistas, ese primer puesto en la intención de voto que en algún momento llegaron a tener. Baerbock habla de que trabaja en equipo, pero también se ha cuestionado si va a continuar al frente del partido. ¿Qué se ha escuchado por allá? Se ha escuchado que ese cuestionamiento de su figura a la cabeza del partido viene de fuera del partido de los Verdes. Por el momento, los Verdes apuestan por ella para llevar esas negociaciones, para estar en el gobierno. Pero lo que queda bastante claro es que su figura queda debilitada y prácticamente imposible para que vuelva a aparecer a liderar otra coalición, para que vuelva a liderar la presencia de los Verdes en otra campaña electoral. Sus inexactitudes en el currículum, los 29 pasajes plagiados del libro que publicó precisamente este año y la declaración tardía de los pagos que le hizo su partido, declaración tardía al Bundestag, dejaron una impresión sobre ella como de alguien en quien no se podía confiar. Y en estas elecciones mucho dependía de la figura de los candidatos, casi más que de los programas. Y esa ha sido la cuenta que le han pasado los votantes. Laura Iglesias, desde un ambiente festivo en la celebración de los Verdes tras esta jornada electoral, muchísimas gracias. Y Laura nos mencionaba ya una figura destacada del partido Los Verdes. Se trata de Jürgen Trittin, quien fue ministro de Medio Ambiente en la antigua coalición con los socialdemócratas y que habló con nuestro equipo que ha estado dando el despliegue informativo en las diferentes sedes de los partidos. Esto fue lo que nos dijo respecto a un tema controversial que ha ocupado y seguirá ocupando a Alemania en los próximos meses. Y hablamos del gasoducto Nord Stream 2, que a vista de muchos no favorece la utilización de energías renovables como los Verdes intentan impulsar en la política de Alemania. Escuchemos. Nord Stream 2 era y es una apuesta contra los objetivos europeos del clima. Sin embargo, hay que reconocer su legitimidad jurídica, por lo que nos podremos concentrar en hacerlo prescindible con buenas políticas climáticas. Prohibirlo conduciría a indemnizaciones y mi voluntad de pagar miles de millones de euros a Gazprom es muy limitada. Seguimos hablando una a una de esas fuerzas políticas que podrían ser la clave para conformar un gobierno en Alemania junto a los partidos grandes. Veíamos hace unos minutos el Partido de los Verdes, ahora nos vamos a concentrar en el Partido Liberal FDP. Es un partido próximo a las empresas y a las finanzas y está también en una posición de fuerza ante posibles negociaciones de gobierno. Muy probablemente favorezca una coalición con el partido CDU, actualmente el partido de Angela Merkel y del candidato Armin Laschet. Así fue como se expresó su líder, Christian Lindner, tras conocerse los resultados. La jornada nos deja un claro mensaje político. Se fortalece el centro político y se debilitan los extremos. El mandato de la ciudadanía a los partidos con responsabilidad de gobierno es que quiere un gobierno de centro. Son buenas noticias para la democracia y también un mensaje al mundo de que Alemania es un socio estable. Mi compañera Carol Guerrero ha estado dando seguimiento al transcurso de las elecciones para los partidos más pequeños. Por una parte, los liberales, que recuperan, como veíamos, el estatus de posible partido de gobierno, pero también sobre la posibilidad de que el partido La Izquierda, de la izquierda comunista, se quede sin representación. Esto fue lo que nos dijo. Pues Javier, ya lo avanzabas tú, son, digamos, panoramas muy diferentes, muy favorables para los liberales, que claramente están ahora como el partido necesitado para poder formar esa coalición de gobierno, ya sea una Jamaica coalición con la CDU y la CSU de Armin Laschet, con la Unión, o con los socialdemócratas. Ya por el lado de la izquierda, pues este partido ha perdido 4,2%, por lo menos con los resultados provisionales que tenemos hasta ahora, como bien lo decías tú, podrían quedar incluso fuera del Parlamento alemán y pues con esto quedaría prácticamente sepultada la posibilidad de una coalición Rot-Rot-Grün, que era con los socialdemócratas, la izquierda y los verdes. Para el líder del partido de los liberales, pues esto ha sido una victoria para los partidos de centro y una derrota para los partidos extremos, incluyendo a la izquierda
Democracia y también al AfD, a la Alternativa para Alemania, que es el partido de derecha populista. Vamos a ver qué pasa con las negociaciones que van a tomar claramente varias semanas, pero por ahora el partido Los Liberales se perfila como un partido muy necesario para la futura coalición de gobierno en Alemania, Javier. Y ya lo decía Carol, parece que estas elecciones han marcado un claro desprecio de los extremos en la política de Alemania. Quienes seguían la cobertura electoral hace 4 años recordarán también que el partido AfD o Alternativa para Alemania estaba hace 4 años protagonizando la jornada electoral con su entrada por primera vez en el Parlamento alemán, en el Bundestag, con más del 12% de los votos. Ese fue en aquel entonces un punto de inflexión en la política de Alemania y un momento sumamente incómodo para la clase política de este país. Hoy, 4 años después, este partido ha perdido fuerza entre el electorado. Pero ¿hasta qué punto? Nuestro compañero Benjamín Álvarez ha estado viviendo la jornada electoral en la sede del partido AfD. La AfD pierde fuerza a nivel nacional tras estas últimas elecciones. El partido ultraderechista no logró alcanzar el 12,6% que alcanzó en las elecciones del año 2017. Esto se puede deber a varios temas y uno seguramente es que el tema de migración, que es uno de los temas más importantes para este partido, fue secundario en estas elecciones con otros temas como la pandemia del coronavirus, la recuperación económica y también la crisis climática tomando un rol principal. Uno de los líderes del partido dijo que el voto fue un castigo a los conservadores tras 16 años de Angela Merkel. Prometieron mantener la presión en el Parlamento. Recordemos que la AfD es actualmente el partido político más grande de la oposición, aunque todos los partidos que se encuentran actualmente en el Parlamento dijeron que no van a realizar ninguna cooperación ni tampoco ninguna colaboración con la ultraderecha a nivel nacional o a nivel regional. Y es por ello también que se enfocaron no en entrar al gobierno, porque eso claramente no lo harán, sino en mantener los votantes que tienen actualmente y mantener también la presión en el Parlamento en estos próximos 4 años. Era Benjamín Álvarez desde la sede del partido AfD. Ustedes están en la cobertura especial de DW Noticias en las elecciones generales de Alemania 2021. Para quienes acaban de unirse a esta cobertura especial, vamos a presentar un recuento de las reacciones que hemos conocido hasta ahora tras darse a conocer los primeros resultados y las primeras proyecciones de los resultados oficiales aquí en Alemania. Parecen estar liderando por el momento los socialdemócratas del partido SPD, un poco por encima de la Unión Cristiano-Demócrata CDU. Con ello, mucho sigue abierto, pero ya podemos conocer algunas de las reacciones de los partidos al conocerse los datos provisionales. Vítores en la sede socialdemócrata al conocerse los primeros pronósticos a pie de urna. En unos comicios sin precedentes, estos sitúan al SPD en un empate técnico con los conservadores. Y aún así, el empate sabe a victoria para el SPD y su candidato a canciller, Olaf Scholz. Va a ser seguro una larga noche, pero también es ya seguro que muchos electores quieren un cambio en el gobierno y que el próximo canciller se llame Olaf Scholz. Ha sido una jornada nefasta para la CDU, el partido de la canciller saliente Angela Merkel. Las encuestas ya lo vaticinaban. Al conocerse los primeros sondeos se confirmaron sus temores. Son los peores resultados de la historia del partido. El candidato conservador Armin Laschet dedicó sus primeras palabras a Merkel y, pese al mal resultado, dijo que los conservadores tienen el mandato de formar un gobierno. Haremos todo lo posible para lograr un gobierno liderado por la CDU. Porque Alemania necesita una coalición para el futuro que modernice nuestro país. Las encuestas posicionaban al Partido Verde con mejores resultados en los comicios, pero han conseguido un tercer lugar y mejores resultados que en las elecciones de hace 4 años.
Esta noche no solo vamos a celebrarlo juntos, queríamos ser el partido líder por primera vez y gobernar este país. No lo logramos en parte debido a nuestros errores en la campaña y a los míos propios. Buena jornada también para el partido proempresarial FDP. Por segundos comicios consecutivos superan el 10%, algo impensable hace unas décadas. La ultraderecha, por su parte, repite presencia en el Bundestag a pesar de ceder votos. Los socialistas de la izquierda oscilan en torno al 5%, el umbral necesario para acceder al Parlamento. Con el voto más fragmentado que nunca, aún se desconoce cuál de los dos principales partidos llevará la batuta en la formación de gobierno. El fin de la era Merkel se acerca y el destino político de los alemanes ahora pende de un hilo. Y estos son los resultados provisionales oficiales a las 11 menos cuarto de la noche aquí en Berlín. Ningún partido se acerca, como ven, al 30% de los votos. Los socialdemócratas, que se declaran ya ganadores, se proclaman ganadores, mejoran sus resultados respecto a las elecciones pasadas, pero quedan peor de lo que les daban las encuestas, con un 25,9% de los votos. Los conservadores obtendrían un 24,1%, los verdes 14,7%, los liberales algo más de un 11%, Alternativa por Alemania un 10% y la izquierda vuelve a superar el umbral mínimo necesario para entrar en el Parlamento, ese umbral que es el 5%. Y con estos resultados así quedan las bancadas en el Parlamento alemán, una vez más con 6 partidos. Tras la entrada de la izquierda, 205 diputados obtendría el SPD, 194 los conservadores, 117 los verdes, los liberales 91 asientos, 82 para Alternativa por Alemania y una vez más la izquierda entra con 40 diputados. Vamos a ver las posibles coaliciones. Aparte de la gran coalición vigente que ha sustentado 3 de los 4 mandatos de Angela Merkel, tenemos otras 2 posibles coaliciones. La coalición Semáforo, socialdemócratas, liberales y verdes, y la llamada coalición Jamaica, conservadores, verdes y liberales, que ya se intentó hace 4 años, pero no llegaron a un acuerdo. Pues Javier, seguimos sin saber quién será canciller. Efectivamente, Paco, solo podemos hacer suposiciones a esta hora, pero por supuesto tenemos algunas perspectivas de qué escenarios se abren y cómo podría finalmente ser ese desenlace. Y lo vamos a analizar con Emily Vinagre. Emily, gracias por estar y seguir aquí con nosotros explicándonos un poquito los datos y qué es lo que significan en realidad. Comencemos hablando de la figura de Olaf Scholz, porque por lo que vemos hasta el momento parece, hay que ser cautelosos, pero parece que el partido de SPD obtuvo la mayoría. Queda claro que el partido de SPD en los números por el momento es más pesado, tiene más peso que la Unión Social Cristiana de la Unión Cristiano-Demócrata de la CDU. También queda claro que tiene más peso el partido de los Verdes que el partido liberal. De manera que si vemos las posibles alianzas, me atrevería yo a suponer que lo más probable es que haya una coalición entre el partido de SPD, los Verdes y el partido liberal en este caso. Lo importante, sin embargo, es ese ascenso de Olaf Scholz. En realidad, al principio de la contienda electoral, nadie hubiera pensado que iba a llegar a tener un resultado tan favorable. ¿Sabemos qué hizo o qué no hizo, quizá? Pues probablemente fue una combinación de ambas cosas. Cosas que hizo y dijo, cosas que dejó de hacer y sobre todo cosas que hicieron mal sus rivales, particularmente en este caso su gran rival, el cristiano-demócrata Armin Laschet. También, por otro lado, también quizás la candidata ecologista Annalena Baerbock también parte seguramente de esa pérdida de votos en las encuestas, prácticamente un 10%, un 12% que bajaron los ecologistas en los últimos meses. Es un voto que ha ido
seguramente a parar a manos de Olaf Scholz. Seguramente el gran mérito de Olaf Scholz para recuperar ese terreno perdido, para mejorar considerablemente los resultados con respecto a hace 4 años, para remontar en las encuestas desde el pasado mes de enero, superando aproximadamente en 10 puntos lo que cosechaba en esas encuestas hace apenas 6-7 meses, es quizás el candidato de alguna manera más similar o que más se asemeja a Angela Merkel, de alguna manera. Es un candidato, lo ha resaltado incluso hoy mismo después en las declaraciones posteriores a los primeros resultados, en esa ronda de debate con el resto de líderes políticos, de candidatos. Ha insistido mucho en sus declaraciones en ese tono conciliador, en el tono de respeto, en el tono moderado, en el tono poco agresivo. Y por otro lado, quizás igual que Merkel, de alguna manera fue una candidata conservadora, por supuesto, cristiano-demócrata, que consiguió en gran parte, no digamos encandilar, pero sumar votos de otras opciones políticas, incluso de los propios socialdemócratas. Quizás Olaf Scholz es el candidato socialdemócrata que es más capaz de captar incluso voto conservador o voto no tan de centro-izquierda. Y creo que seguramente ese es el gran mérito y, por supuesto, el demérito de sus rivales, claro. Tratemos de interpretar un poquito estos resultados y tal vez aclarar una pregunta que podrán tener varios de quienes nos están viendo. Y es que en estos momentos en Alemania hay una gran coalición entre el partido CDU y el partido SPD. Es decir, hay dos partidos que han trabajado juntos, que además lo han hecho anteriormente también en varias ocasiones. ¿Por qué no se está hablando en los escenarios posibles? Si ya tenemos dos mayorías, digamos, claras, de volver a repetir esa fórmula que aparentemente, por la popularidad de Angela Merkel, por lo menos uno pensaría que la gente está contenta con el gobierno. La gente pensaría que está contenta con el gobierno, pero si vemos, por ejemplo, las encuestas, la coalición menos deseada por los alemanes, según una encuesta de la semana pasada, es la gran coalición de gobierno. Solamente un 3% de los encuestados decían que preferían esa reedición de la gran coalición de gobierno, mientras que aproximadamente el 20%, por ejemplo, apostaban igualmente, prácticamente en el mismo porcentaje, por esas dos coaliciones que se vienen perfilando con esos apoyos en el Parlamento, la coalición semáforo con socialdemócratas, liberales y ecologistas, y la Jamaica con liberales, ecologistas y cristianodemócratas. Es decir, un apoyo muy superior. No la quieren en general los alemanes. Realmente, aunque hemos visto ese aumento de votos con respecto a hace 4 años por parte de los socialdemócratas, entre los dos partidos han sumado aproximadamente un 4% menos de votos que hace 4 años. Un descenso, además, que no se remonta a hace 4 años, sino que viene siendo paulatino en las últimas convocatorias electorales. Es decir, esos dos grandes partidos han venido restando votos. Y, de hecho, si observamos las encuestas días, semanas antes de las elecciones, en realidad ahora mismo estamos hablando prácticamente de un 50% de votos, el resultado que van a obtener en las elecciones, pero ese resultado era muy inferior. Hasta hace pocos días apenas un 43-44% entre los dos partidos. Lo que ha sucedido, obviamente, es que esa movilización de última hora de los votantes tradicionales conservadores y los votantes también socialdemócratas, al ver que estaba en juego realmente poder ganar estas elecciones, es el que ha llevado al final a una relativa polarización, podríamos decir, que ha hecho remontar un poco esos resultados de los grandes partidos, pero digamos que se encuentran desde hace tiempo retrocediendo. Y, por supuesto, tampoco sería bueno, o no es lo más deseable, una gran coalición de gobierno otra vez, porque también el Parlamento tiene que funcionar también desde el punto de vista de una oposición que se pueda llamar de esa manera. Es decir, en la última legislatura hemos tenido una gran coalición de gobierno y el liderazgo de la oposición recayó, en este caso, en la ultraderecha de Alternativa para Alemania, pero al margen de que sea la ultraderecha o no, simplemente en un partido, podríamos decir, minoritario. Conviene quizás en algún momento que tengamos un gobierno aquí en Alemania, en este caso tripartito, con cualquiera de los dos partidos mayoritarios liderando, y que tengamos un partido, digamos, en este caso, alrededor del 25% de los votos liderando la oposición. Es también para la democracia también una cuestión que seguramente pueda ser positiva. En las declaraciones que hemos visto y que les hemos presentado anteriormente, hemos escuchado a varios de los candidatos hablando de su posibilidad de ser canciller. Quizás sorprende el caso específico de Armin Laschet del partido CDU, que sabemos, muchos consideran delfín político de Angela Merkel, pero que por los resultados preliminares, repetimos, que tenemos hasta ahora, no parece ser el candidato del partido que tiene la mayoría de los votos. ¿Por qué entonces esa certeza con la que Armin Laschet está hablando del gobierno que quiere formar? Pues probablemente porque ni él mismo seguramente se imaginaba hace una semana verse en esta situación. Entonces, en el momento en el que uno se encuentra a punto de quedar
fuera de cualquier posible opción, constelación de gobierno, de pronto se encuentran prácticamente en una situación de empate técnico con los socialdemócratas, unos escaños arriba, unos escaños abajo, evidentemente tiene casi la obligación de salir a la palestra hoy y decir, pues yo quiero encabezar, porque realmente tiene posibilidades, tiene muchas posibilidades, entre otras cosas porque de los dos socios obligados de coalición, digamos, ese tripartito, uno de los dos ya tiene mucho terreno ganado, que es el Partido Liberal, porque tienen posiciones muy comunes en temas básicamente como la economía, los impuestos y demás. Con el caso de los ecologistas, por supuesto, ahí va a haber una cierta mayor dificultad, pero también es verdad que es probable que el Partido de los Verdes, en el momento en el que un candidato, en este caso como Armin Laschet, que también se ha ido perfilando en la campaña, ha intentado perfilarse por lo menos como un candidato también de políticas ecologistas, de política energética, del cambio, de afrontar la crisis climática, pues en ese sentido, por supuesto, el Partido Ecologista va a obtener ciertas concesiones, por lo menos en esa cuestión clave para el Partido de los Verdes, que es el tema climático, el tema energético, y eso posiblemente sea suficiente para convencerlos, aunque por supuesto habrá que limar asperezas en cuestiones sociales, en cuestiones también de... Lo curioso de todo esto de Armin Laschet, lo que preguntabas antes de cómo es posible que sea... Pues si hacemos caso, por ejemplo, hoy le han preguntado al líder del partido socio, digamos hermano de la CDU, que es la Unión Social Cristiana de Baviera, Markus Söder había dicho en la campaña y antes de la campaña que si quedaban como segunda fuerza no iban a presentar una candidatura a la Cancillería. Hoy le han preguntado a Söder si se mantenía en esas manifestaciones. Ha dicho que, bueno, que en realidad lo importante era mantener la estabilidad en Alemania, obtener un gobierno tripartito que no fuera, digamos, radical o que estableciera unos mayores techos de gasto económico, de déficit, que con los ecologistas se ponían poner de acuerdo y que con los liberales, por supuesto, también, y que por lo tanto tenían que afrontar por lo menos esas negociaciones para intentar formar gobierno. Todos se muestran abiertos. Vamos a ver si efectivamente así es en las negociaciones. Emilio Vinagre, muchísimas gracias por este análisis. Es tiempo, antes de irnos a la pausa, de hacer un breve repaso de lo que sabemos hasta ahora de los resultados en esta histórica jornada electoral. Con el 20% de los votos escrutados, las primeras proyecciones apuntan a un empate técnico entre los dos grandes partidos de Alemania, los socialdemócratas del SPD y la CDU, el Partido Cristiano Demócrata. Ambos obtendrían alrededor del 25% de los sufragios. Los socialdemócratas disfrutarían de una ligera ventaja, mejorando los resultados obtenidos en las elecciones de 2017 y quedando de primeros. Para la CDU, el partido de Angela Merkel y del candidato Armin Laschet, sería el peor resultado en más de 70 años, si bien Armin Laschet, el candidato, no renuncia todavía a optar por la Cancillería. El partido Los Verdes se convierte en la tercera fuerza política del país, logrando el mejor resultado de su historia, alrededor del 14% de los votos. Junto con los liberales pasarían a ser esenciales en la conformación de una coalición para poder formar un gobierno.